Queridos hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga. Es un gusto poder verlos a cada uno de ustedes y compartir juntos, meditar en la palabra de Dios. El domingo pasado, en el capítulo 2 de Daniel, vimos que Dios le mostró al rey Nabucodonosor, por medio de un sueño, el desarrollo y la sucesión de los imperios mundiales y lo que sucedería en el futuro, al final de los tiempos. El libro de Daniel es un libro maravilloso. Personalmente, a mí me gusta mucho y creo realmente que los temas que estamos tratando son oportunos, son pertinentes para los tiempos y las situaciones que estamos viviendo en el mundo. Hoy más que nunca necesitamos ser fuertes, tener valor para mantenernos firmes en medio de un mundo que vive cada vez más alejado de Dios. Después que Daniel le había contado el sueño al rey y dado la interpretación, el rey, como premio, engrandeció a Daniel y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los hombres sabios de Babilonia. Daniel capítulo 2, versículo 48. Y Daniel, estando en este cargo alto en el palacio, le pidió al rey por sus amigos, por Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey los puso como jefes de provincias, administradores en las provincias de Babilonia. Ahora vamos a entrar al capítulo 3. Vayamos allí, vayamos a Daniel capítulo 3. Leamos los primeros 3 versículos. Daniel 3, versículos del 1 al 3. Leamos. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este hermoso día de vida que nos das y por la bendición que tenemos de poder estar delante de tu presencia, Señor, escuchando tu santa y bendita palabra. Te pedimos, amado Padre, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, y hablándonos a cada uno de nosotros de manera personal. Bendito Padre, nos rendimos ante ti, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu amor, tu majestad sobre nuestras vidas, bendito Padre. Toma control de este tiempo, Señor, y dirígenos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y le damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. A pesar del aviso, de las advertencias que Dios le había dado al rey por medio de un sueño, donde le muestra que juzgaría y destruiría a los imperios mundiales idólatras. Al rey Nabucodonosor se le olvidó o tal vez no le importó el aviso de Dios, no le importó que Dios le haya mostrado lo que iba a suceder. El rey siguió en su idolatría y es más, el rey va a forzar a todos sus súbditos a que adoren una imagen de oro que él había levantado. Esta imagen simbolizaba al dios de los caldeos, a Nebo, el dios principal de ellos. Esta acción del rey muestra que la confesión que él había tenido o que había hecho anteriormente fue algo superficial. En el capítulo 2, versículo 47, el rey había dicho, le dijo a Daniel, en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes. Pero vemos que solo fueron palabras, porque el rey no entendió las cosas. Él siguió
en su egolatría, es decir, tenía una admiración excesiva de sí mismo y además un delirio de grandeza. A Nabucodonosor no le importaba si sus súbditos tenían otros dioses. No les exigía que renuncien a ellos o los dejen de adorar, pero eso sí, el rey demandaba una completa lealtad al Estado. Y la imagen de oro que había levantado representaba al Estado, al imperio babilónico. El no adorar la imagen de oro significaba irreverencia y traición al Estado, al imperio de Babilonia. El versículo 1 dice que Nabucodonosor hizo una imagen de oro, cuya altura era de 60 codos. Esto es aproximadamente 28 metros de alto. Esto es igual a una altura de unos 10 pisos, de un edificio de 10 pisos. Y su anchura era de 6 codos, esto es 3 metros de ancho. La imagen de oro que Nabucodonosor levanta aquí en el capítulo 3 tiene similitud con la estatua del sueño del capítulo 2, que Dios le había mostrado, que Dios le había dado al rey, en la cual la cabeza de oro representaba a Babilonia. Al rey parece que le costaba aceptar que su reino sería sustituido por otro reino, por otro imperio. Y lo que hace es levantar una imagen de oro puro, de cabeza a los pies, a diferencia de la estatua de su sueño, donde la estatua tenía distintos metales. Y es posible que el rey haya hecho esta imagen de oro como protesta a la revelación de Dios. El rey da una orden con respecto a esta imagen de oro que él había levantado. Desde el punto de vista del rey, él pensó que ningún hombre razonable se opondría a serle fiel. Pero en el caso que algún oficial se rehusara a cumplir sus órdenes, de inmediato sería ejecutado en un horno de fuego que él había mandado preparar cerca de donde se encontraba la imagen de oro. Por los distintos títulos y rangos de los oficiales del imperio que hemos leído, da la impresión que el imperio estaba muy bien organizado. Los sátrapas eran como los príncipes del imperio. Los prefectos eran posiblemente los comandantes militares. Y también podemos ver que entre ellos estaban los gobernadores de las distintas provincias del imperio, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados, que eran como los jefes de los jueces, y los oficiales de provincias. Leamos los versículos del 4 al 7. Y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en el que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Al parecer, el rey había formado un equipo de músicos que eran los encargados de dar la señal para que al momento de escuchar la música de estos instrumentos, todos se postren y adoren la imagen de oro. Y esto era como una declaración solemne de su compromiso al gobierno babilónico. Todos los oficiales del imperio, no importando de dónde fueran o qué cargo tuvieran, tenían que unirse a este acto de adoración o pagar las consecuencias de sus actos si se rehusaban a hacerlo.
Y aquí podemos ver el punto central de esta historia y tiene que ver con adorar, con adoración. Nosotros sabemos que solo a Dios se le debe adorar, a nadie más. En Apocalipsis capítulo 19 vemos un ejemplo de esto. El apóstol Juan, después que un ángel le habló y le dijo, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero, Juan cayó a los pies del ángel y lo quiso adorar. Y el ángel le dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El ángel le dijo al apóstol Juan, adora a Dios. Pero ¿sabe? El diablo también busca que lo adore. Y él está detrás de toda falsa religión. Podemos ver que en la tentación de Jesús en el desierto, dice la escritura que el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El relato de Daniel, capítulo 3, el relato que estamos viendo. Y no solamente es el capítulo 3, sino el libro de Daniel nos muestra varios paralelos con el libro de Apocalipsis. Principalmente de lo que estamos hablando, nos muestra paralelos con el capítulo 13 de Apocalipsis, en donde aparecen las dos bestias del Apocalipsis. Más adelante veremos también el libro de Apocalipsis, pero primero es necesario poder entender bien el libro de Daniel. En Daniel capítulo 7 veremos nuevamente a los cuatro imperios que vimos la semana pasada en el capítulo 2. A estos cuatro imperios se les llama las cuatro bestias en el capítulo 7 de Daniel. Daniel 7, versículo 3 dice, y las cuatro bestias enormes, diferentes una de las otras, subían del mar. Y el versículo 17, Daniel 7, 17 dice, estas bestias enormes son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Cuando nosotros mencionamos o escuchamos la palabra bestia o bestias en el libro de Daniel y en Apocalipsis, esta palabra se refiere a reyes o reinos. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 18. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia. Y fíjense lo que dice a continuación, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Versículo 15. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran. Fíjense esa palabra, a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca, es decir, una señal en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es de un hombre.
y su número es 666. Antes de la venida de Cristo, habrá un dictador mundial, conocido como el Anticristo. A este personaje se le llama la primera bestia, pero también habrá otra bestia, la segunda bestia, que será el falso profeta. Y el falso profeta es quien engañará a los moradores de la tierra y quien forzará a que todos adoren a la imagen de la bestia, al igual que en Daniel capítulo 3. Y todos aquellos que no lo hagan serán ejecutados. Cuando llegue ese momento, los santos también seremos llamados a resistir, como Sadrach, Mesach y Abednego, ante la presión del Estado. Obligarán a que todos acepten los nuevos valores, ideas y principios del gobierno mundial. Y todos aquellos que se resistan, que estén en contra de las cosas que ellos promuevan, como por ejemplo el aborto, el movimiento LGTB o el simple hecho de no estar de acuerdo con alguna medida que ellos impongan, nos causará graves problemas. Como cristianos, sabemos que no podemos estar a favor de las cosas que van en contra de la palabra de Dios, pero esa oposición causará que seamos perseguidos, que seamos rechazados de los trabajos, que seamos rechazados por la sociedad, que seamos censurados de muchos lugares, de las redes sociales y quién sabe cuántas cosas más. Pero es allí cuando los cristianos tenemos que estar más firmes y dispuestos a todo por el Señor, como veremos que lo hicieron Sadrach, Mesach y Abednego. Ante el sonido de los instrumentos de música, todos los oficiales del rey se postraron y adoraron la imagen de oro que el rey había levantado, menos 3 hombres, menos los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Leamos los versículos del 3 al 12. Sin embargo, en aquel tiempo, algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego, ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Después de esta ceremonia, después de esta adoración pública a la imagen de oro, algunos hombres malos se presentaron delante del rey y acusaron a Sadrach, Mesach y Abednego de desobediencia. Estos informantes eran llamados caldeos, pero aquí no se refiere a su oficio, es decir, astrólogos, como vimos en el capítulo 2, sino que aquí los identifica por su raza, por su nacionalidad. Y a los babilonios se les llama o llamaba caldeos. Es muy posible que estos hombres hayan sido nobles u oficiales del rey, ya que no cualquier persona se podía acercar al rey. Estos caldeos expresaron desprecio de la nacionalidad de estos jóvenes. Le dijeron al rey en el versículo 12, pero hay algunos judíos con tono de menosprecio. Y le van a citar al rey su propio edicto palabra por palabra. Le van a decir: tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo aquel que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado en un horno de fuego ardiente. Bueno, queremos informarte que hay 3 jóvenes judíos que rehúsan obedecerte. Ellos se niegan a postrarse y adorar la imagen de oro que has levantado, le dicen estos hombres al rey.
Leamos los versículos del 13 al 15. Entonces, Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? El rey, al oír que estos jóvenes no habían obedecido sus órdenes, se molestó muchísimo y ordenó que los trajeran. Y es que depende de cómo alguien te diga las cosas, eso puede hacer que uno se encienda en ese momento. Pero fíjense lo que sucedió después. El rey meditó en las cosas que le habían dicho, que le habían contado. Y mientras que traían estos jóvenes, el rey, al verlos, no mostró su enojo ni les gritó, sino que vean que les hace una pregunta. Les va a decir: ¿es verdad? ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? El rey quería estar seguro de las cosas. Y eso es algo que todos debemos aprender. A veces nos dejamos llevar por algo que alguien nos ha dicho sin verificar si es verdad. Y dejamos de hablarle a la persona o ya no la queremos ver. Y eso no está bien, porque no sabes si realmente las cosas fueron así. El rey les preguntó, les dice: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, de lo que he oído? Y fíjense que inmediatamente les da una oportunidad para demostrar lo contrario. En caso ellos hubiesen dicho eso, les dice: ¿están ustedes dispuestos, tan pronto como oigan la música, a inclinarse ante la estatua que yo he mandado hacer, y adorarla? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego amaban a Dios más que a su propia vida. Estos jóvenes judíos no solo habían aprendido a recitar el Shema, que dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ellos no solamente lo habían aprendido, no solamente lo recitaban, sino que para ellos Dios era el centro de sus vidas. A estos jóvenes no les importaba la fama, la posición o seguridad que podrían tener. Para ellos lo importante era hacer la voluntad de Dios y glorificar su santo nombre. Tan fuerte era la convicción y amor por Dios de estos jóvenes que estaban dispuestos a morir, a dar sus vidas, antes que postrarse ante la imagen de oro del rey. Leamos los versículos del 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Fíjense lo que estos jóvenes hacen. Le dicen al rey: no necesitamos, rey, darte respuesta acerca de esto. No hay necesidad de discutir, ni nos defenderemos acerca de este asunto. Nuestro Dios, a quien nosotros adoramos, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de todo el mal que tú nos quieres hacer. Y nos librará, le dicen estos jóvenes. El rey Nabucodonosor cometió un grave error al desafiar a Dios, diciendo: ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos? Versículo 15.
El conflicto que el rey tenía con estos jóvenes lo convirtió en un reto, en una contienda contra Dios Todopoderoso. Y no es que Nabucodonosor no conociera al Dios de Israel, ni haya visto su poder. Él sabía de Dios. Acuérdense que era Dios quien le había dado todo lo que él tenía. Pero así, con todo esto, Nabucodonosor se burló de Dios al decir, ¿qué Dios podrá salvarlos? Él sabía que estos jóvenes eran hebreos. Y él encima de eso dice, ¿qué Dios podrá salvarlos? Sabiendo quién era su Dios. Y por eso su castigo y derrota era segura. Estos jóvenes no tenían duda que el Señor podía librarlos del horno de fuego. Pero vamos a ver que su valentía fue aún más allá al ellos decir, pero si no lo hace, si no nos libra del horno de fuego ardiente, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Y lo que dicen estos jóvenes aquí es algo tremendo, hermanos. Pero aún si no lo hicieran, no es que ellos dudaran del Señor, por supuesto que no. Ellos estaban dispuestos a ser quemados en el horno de fuego antes de traicionar al Dios a quienes ellos habían rendido sus vidas completamente. A muchos cristianos les cuesta decir, pero aún si no lo hicieran, porque tenemos la idea que Dios tiene que hacer, que Dios tiene que darnos todo lo que nosotros le pedimos. Y no es así, queridos hermanos. Algunos podrán decirte que si tú no recibes algo es porque no tienes fe o no tienes suficiente fe. Y eso tampoco es verdad. En primer lugar, por supuesto que debemos orar con fe, porque si tú le pides algo a Dios dudando, entonces dice la palabra que no pienses que vas a recibir alguna cosa del Señor. Eso lo dice en Santiago 1:6. En segundo lugar, tú puedes tener mucha fe y aún así no recibir lo que le pides a Dios, porque Dios es quien determina si te da algo o no. No depende de ti, sino de la voluntad de Dios. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo, estando en el huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz, oró al Padre diciendo, Padre, si quieres, fíjense lo que dice el Señor, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es un tremendo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. El pedir que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Estos jóvenes tenían fe en el Señor. Ellos sabían que Dios los podía librar del peligro en el que ellos se encontraban, pero no sabían si Dios lo haría o no. No sabían si esa era la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios era librarlos o llevárselos con Él. Pero de una u otra manera, ellos iban a estar bien. Ellos sabían que iban a estar bien y con esa confianza le dicen al rey, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de las llamas del horno y nos librará. Pero aún si no lo hiciera, le dicen los jóvenes al rey, pero aún si no lo hiciera, no adoraremos a tus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. Las convicciones de estos jóvenes eran firmes. Ellos no se iban a postrar ante la imagen del rey. Y así debemos ser nosotros, queridos hermanos. Recibamos algo o no, seamos sanados de algo o no, sigamos adorando al Señor. Nuestra vida no termina acá y eso debemos tenerlo claro. Versículos del 19 al 23. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era
apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. El rey, habiendo sido desafiado públicamente en el nombre del Dios de los hebreos, no tuvo más recurso que ordenar que mataran inmediatamente a estos tres jóvenes hebreos. Y en su ira, el rey ordena que calentaran el horno 7 veces más de lo que ya estaba, cuando a la temperatura que estaba el horno era suficiente para matar a cualquiera que fuese arrojado al horno. Pero el rey manda que lo calienten a lo máximo. El rey no solo ordenó eso, sino que también ordena a que aten a estos jóvenes antes de ser echados al horno, como si ellos pudieran escapar una vez que fuesen echados al horno de fuego. Y el rey se puso a cierta distancia para ver lo que sucedía. Leamos los versículos del 24 al 27. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. El rey estaba perplejo al ver cómo estos jóvenes hebreos caminaban entre las llamas como si nada y sin sus ataduras. Pero estaba aún más asombrado al ver que había una cuarta persona caminando con ellos. El rey, en su asombro y espanto y sin saber qué pensar, le pregunta a sus oficiales: ¿no eran 3 los hombres que habíamos echado en medio del fuego? Y sus oficiales le confirman que así era. El rey dijo: pero yo veo a otro, veo a un cuarto, y el aspecto de este cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Muchos estudiosos cristianos afirman que fue Cristo quien estuvo en el horno de fuego con estos 3 jóvenes hebreos y que Él fue quien nos libró de morir quemados. Esta fue una aparición de Cristo antes de su encarnación. Estos 4 hombres estuvieron caminando libremente en el horno de fuego. Las llamas no tuvieron ningún efecto en ellos, dice la palabra. Lo único que al parecer se quemó fueron las ataduras que les habían puesto estos jóvenes, porque ahora ellos estaban libres. Ellos estaban caminando libremente, pero nada más. Sus ropas, sus cabellos y sus cuerpos no sufrieron daño alguno. Al ver el rey lo que estaba pasando, se acercó y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Estos 3 jóvenes salieron del horno, pero no el cuarto hombre. Él simplemente desapareció después de haberlos librado del horno de fuego. Y como siempre, el Señor triunfó. Y además avergonzó a Nabucodonosor, que lo había desafiado al decir: ¿qué Dios podrá salvarlos? Leamos los versículos del 28 al 30. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos
antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamó un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ante este milagro, ante este asombroso hecho, vemos que el rey alaba a Dios y expresa su admiración por el valor y fidelidad de estos tres jóvenes hebreos, quienes estuvieron dispuestos a morir antes que postrarse ante la imagen que él había levantado. El rey, como queriendo corregir de alguna manera lo que había hecho, proclama un decreto donde decía que todo pueblo, nación o lengua, es decir, todos, que diga algo en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus cosas destrozadas. Y el rey añade algo más, él da la razón, él va a decir, porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. El rey estaba sorprendido por lo que había sucedido. Sadrach, Mesach y Abednego fueron prosperados, dice la palabra, por el rey. El rey los promovió a cargos más altos dentro del imperio. Y eso es lo que hace Dios cuando uno lo honra, cuando uno confía en el Señor. Esta historia, queridos hermanos, es real. Este hecho ocurrió hace 2600 años atrás, pero Dios no cambia, a pesar que pasa el tiempo. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así como el Señor libró a estos jóvenes del horno de fuego, el Señor te puede librar también a ti de cualquier peligro en el que te encuentres. No importa qué tan complicada sea la situación en el que tú puedas estar. Para el Señor no hay nada imposible. Pero aún si no lo hiciera, recuerda que si eres cristiano, el Señor ya te libró, ya te salvó de la condenación eterna. Mientras que estemos en esta tierra, tendremos aflicción, dijo el Señor. Y sabiendo esto, debemos ser valientes, como Sadrach, Mesach y Abednego. Y más aún en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos. No podemos ignorar las cosas que están pasando en el mundo. Más que nunca debemos ser vigilantes. Dios ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Y el Señor cumple sus promesas. El Señor estará contigo en cualquier dificultad en el que te encuentres. Pero eso no quiere decir que no vayas a pasar por situaciones difíciles. Estos tres jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego por hacer lo correcto. Pasaron por una situación gravísima, pero vemos que el Señor estuvo allí con ellos y los libró. Confía en el Señor. Solo séle fiel a Él. Séle fiel al único que te puede librar de las llamas del fuego eterno. Amén. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor, por esta historia que hemos escuchado el día de hoy. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos muestras, Señor, cómo es que nosotros debemos vivir, cómo debemos actuar. Y en los momentos difíciles, Señor, que estemos pasando o de que pasemos, a cómo debemos de nosotros de ser valientes, Señor. A no postrarnos ante nada ni ante nadie, Señor, porque solo tú eres digno de toda adoración. Y así como estos jóvenes confiaron en ti, Señor, y aún estaban dispuestos a dar su vida, Señor, y tú los salvaste. De la misma manera, Señor, nosotros queremos confiar así, de esa manera, Señor, estar dispuestos a todo por ti, incluso dar nuestras vidas, Señor, por ti. Amado Padre, ayúdanos y fortalécenos, Señor, más aún en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, tiempos difíciles, y quizás vendrán tiempos aún más difíciles, Señor.
Ayuda a tu iglesia, bendito Padre, sé tú fortaleciéndonos y que nuestros ojos, Señor, siempre estén puestos en ti, amado Padre. Que vivamos, Señor, con seguridad y con la esperanza, Señor, que después de esta vida viene algo mejor, Señor. Con esperanza, amado Padre, que de saber que tú siempre estás con nosotros, Señor, en todo momento. Y te damos gracias por eso y por todas las cosas, Señor, por lo que vienes haciendo en nuestras vidas. Recibe toda la gloria y toda la honra, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y oramos. Amén y amén.